Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.20, El lobo de los mares. La semana pasada acompañamos a José de San Martín, Bernardo Higgins y todos sus amigos a través de los Andes, donde después de un par de años de luchar contra los españoles y discutir entre ellos, liberaron Chile. Ahora, como veremos hoy, todavía quedaban algunos bastiones españoles en el país, pero con la ventaja de la retrospectiva, sabemos que Chile nunca va a ser reconquistado. Y con los patriotas ahora en control de Chile para siempre, José de San Martín fue capaz de volver a sus planes de invadir Perú. Y después de liberarse del gobierno de Buenos Aires en julio de 1820, ahora podía perseguir el jefe final sin distracción. El plan de San Martín consistía en utilizar la pequeña pero creciente armada chilena, que estaba anclada en Valparaíso, para transportar su ejército hasta Perú, y luego converger sobre la capital de Lima desde todos los flancos, desembarcando ejércitos que asediarían a la capital por tierra, mientras utilizaba la armada para bloquearla por mar. Se trataba de un plan bastante audaz, dado que en ese momento el ejército de San Martín no superaba los 5.000 hombres, mientras que los españoles aún contaban con algo menos de 25.000 hombres repartidos por los territorios que aún controlaban en Perú y el Alto Perú. Pero esos 25.000 hombres estaban dispersos por todas partes, y San Martín apostaba que si podía reforzarse con reclutas peruanos, las fuerzas libertadoras siempre podrían al menos igualar, hombre por hombre, a cualquier guarnición española en cualquier zona. En el ámbito naval, sin embargo, todavía era un poco arriesgado. En julio de 1820, es decir, cuando San Martín declaró su ejército independiente, disponía de 8 buques de guerra y 16 transportes de tropas tripulados por unos 1.600 marineros, una mezcla de chilenos y mercenarios británicos y norteamericanos. Era absolutamente crítico para esta flota no solo transportar con éxito el ejército hasta la costa, sino también mantener el bloqueo de Lima, porque siempre y cuando Lima pudiera ser abastecida y reforzada por mar, podría resistir indefinidamente. Por lo que la neutralización de la Armada Española y el control de la costa del Pacífico era la clave del plan de San Martín. Por suerte, el hombre que ahora dirigía esa pequeña armada era el extravagante y tremendamente habilidoso capitán escocés Lord Thomas Cochrane. Y aunque Cochrane y San Martín llegarían a detestarse por diversas razones, algunas buenas y otras malas, Cochrane resultaría ser el hombre que aseguró que la llave del plan de San Martín girara correctamente y le abriera por fin el gran virreinato de Perú. Y como Cochrane es tan importante en esta fase de la independencia hispanoamericana, y vivió una vida fascinante, tanto antes como después de sus aventuras en Chile, la mejor manera de explicar la liberación de Perú en este episodio es a través de los ojos del lobo de los mares. Lord Thomas Cochrane nació el 14 de diciembre de 1775 en el seno de una excéntrica familia de nobles escoceses. Su abuelo, Thomas Cochrane, octavo conde de Dundonald, fue un oficial del ejército de carrera y miembro ocasional del Parlamento que tuvo una docena de hijos, 8 de los cuales llegaron a la edad adulta. Eran una serie de hermanos que se dedicarían a diversos aspectos de la vida militar y política, algunos de los cuales acabarían siendo respetables, otros no tanto, y algunos, como nuestro Thomas, un poco de los dos. De esta horda de Cochranes que llegaron a la mayoría de edad más o menos al mismo tiempo, el conde de San Vicente, que como primer lord del almirantazgo había tenido que tratar con la mayoría de los Cochrane en un momento u otro, dijo: "No se puede confiar en los Cochrane si están fuera de vista. Están todos locos, son románticos, codiciosos y no dicen la verdad. Y no hay ni una sola excepción en ninguna parte de la familia". Ahora bien, esto era un poco una hipérbole, pero no por mucho. Archibald, el padre de Thomas, era el mayor de todos estos hermanos locos, románticos y codiciosos que no decían la verdad,
Así que cuando el viejo patriarca del clan murió en 1778, Archibald heredó las propiedades de la familia y se convirtió en el noveno conde de Dundonald. Archibald era un tipo muy inteligente, inventor por naturaleza, y aunque era bastante brillante e hizo un trabajo innovador utilizando alquitrán de hulla para proteger los huecos en los barcos, su trabajo nunca fue muy rentable económicamente. Y cuando Thomas era un adolescente, la fortuna familiar estaba bastante consumida y estaban liquidando sus terrenos. Así que a pesar de ser el hijo mayor, Thomas tuvo que marcharse como si fuera el hijo menor de la nobleza, y su padre le presionó para que se alistara en el ejército cuando tenía 13 años. Pero Thomas odiaba el ejército y suplicó que en su lugar lo alistaran en la marina. Finalmente, su padre cedió y en 1793, a la edad de 17 años, ingresó como guardia marina en la Marina Real, justo a tiempo para participar en el inicio de las guerras de la Revolución Francesa. Thomas fue ascendido a teniente en 1796 y se dedicó principalmente a bloquear Cádiz después de que los franceses azotaran a los españoles y les obligaran a cambiar de bando en 1795. El joven oficial era avispado y valiente, pero no tenía paciencia con la gente estúpida, incluso cuando, o quizás especialmente cuando, eran sus oficiales superiores. Y en 1800 se salvó de un tribunal militar con una simple reprimenda tras ser acusado de insolencia ante un oficial superior. Uno de los tíos de Thomas, Alexander Cochrane, pertenecía al lado respetable de la familia y ya se había convertido en almirante, por lo que mantuvo la carrera naval de su sobrino a salvo. Y antes de continuar, hay que mencionar que este tío, el almirante Alexander Cochrane, casualmente era el gobernador de Barbados cuando Francisco de Miranda y la expedición Leander llegaron en 1806. El almirante Cochrane ofreció apoyo y un lugar de refugio a Miranda antes y después de la fallida misión. Y fueron las cartas de Alexander Cochrane al ministerio las que llevaron a los británicos a volver a contratar a Miranda, después de que éste regresó a Londres medio en la desgracia. Tras evitar el tribunal de guerra, el joven Thomas Cochrane obtuvo su primer mando, y desde el principio hizo gala de su audacia y su habilidad para ingeniosos engaños que definirían su carrera. Escapó de una patrullera española haciéndose pasar por un mercante neutral holandés en cuarentena. Capturó un buque de guerra español y a los 263 marineros que iban a bordo con solo 48 hombres, tras engañar a los españoles haciéndoles creer que venían refuerzos en camino. Derribó unos corsarios franceses anclados, atacando en botes con todos sus hombres, dejando solo una tripulación mínima a bordo del propio barco. Y esa tripulación mínima utilizó un complicado sistema de cuerdas y poleas ideado por Cochrane para que pareciera que el buque de guerra estaba completamente operativo, cuando en realidad ni siquiera quedaban suficientes hombres a bordo para disparar los cañones. Unos meses más tarde, Cochrane destruyó con éxito toda una flota mercante francesa, infiltrando a sus hombres en un fuerte que se suponía que los protegía mientras estaban anclados en el puerto, haciéndolos volar por los aires con los propios cañones del ejército francés. Tras ser informado de las hazañas de Lord Cochrane, el propio emperador Napoleón apodó a Cochrane el Lobo de los Mares. El público británico lo amaba, y Cochrane decidió invertir su fama en una carrera política. El clan Cochrane siempre había estado entrando y saliendo del parlamento, y Thomas decidió que ya era su momento. Tras perder unas elecciones a principios de 1806 por negarse a comprar votos, Cochrane no cometió el mismo error dos veces, y en la primavera de 1807 fue elegido miembro del parlamento por Westminster. Liberal de mentalidad reformista, una de las pasiones más persistentes de Cochrane era acabar con la corrupción en el almirantazgo, lo que no agradaba para nada a sus superiores. Así que poco después de tomar posesión de su cargo, le ordenaron zarpar de inmediato hacia la costa mediterránea, donde podría matar franceses sin causarles más problemas.
Allí volvió a actuar espléndidamente, asaltando la costa mientras los franceses iniciaban su invasión de la península ibérica. Y a finales de 1807, Cochrane famosamente defendió el fuerte Trinidad y retrasó el paso de un ejército francés de 6.000 hombres durante 2 semanas, con solo 80 hombres. Cuando por fin tuvo que rendirse, cargó el fuerte con explosivos y lo voló para que los franceses no pudieran utilizarlo. Pero Cochrane tuvo grandes problemas en 1809, cuando la fuerza irresistible de su talento chocó contra el muro inamovible que era el almirantazgo. Una pequeña flota francesa de 11 barcos había escapado del bloqueo británico en Brest y estaba realizando incursiones por el Golfo de Vizcaya. Finalmente, rastreados hasta un pequeño canal cerca de las llamadas rutas vascas, cerca de La Rochelle, los franceses ocupaban ahora un fuerte fondeadero en un canal entre 2 islas y solo podían ser expulsados con medidas extremas. Y Lord Cochrane creía tenerlas a mano. Presentó a sus superiores planos mejorados de barcos incendiarios y barcos explosivos de su propio diseño. Después de pasar unas semanas preparándolo todo, Lord Cochrane dirigió personalmente la primera oleada y envió los 3 buques explosivos repletos de pólvora, mortero y granadas. Estos barcos hicieron el trabajo de volar la cadena que los franceses habían erigido a través del canal para impedir la entrada de cualquier barco. Se suponía que a esto le seguiría un bombardeo de 22 barcos incendiarios. Un barco incendiario siendo simplemente un barco vacío al que se le prende fuego. Pero los barcos incendiarios se soltaron a solo 1 milla del canal y tan solo 4 dieron en el blanco. Pero aún así, la flota francesa entró en pánico al ver esta oleada de fuego que se les venía encima y dirigieron sus barcos a tierra a propósito para que las tripulaciones pudieran escapar de este aparente ataque explosivo. Cochrane vio todos estos barcos varados y vulnerables e hizo una señal al almirante que dirigía la operación para que por favor atacara ahora. Pero a pesar de recibir la señal, el almirante no se puso en marcha durante unas buenas 6 horas, permitiendo que la marea subiera y reflotara los barcos franceses. Cochrane finalmente obligó al almirante a enviar algunos barcos para atacar, fingiendo que su propio barco estaba dañado y a la deriva y que necesitaba ayuda desesperadamente. Al final, este destacamento pudo derribar 4 de los 11 barcos franceses, pero el resto escapó, y Cochrane se enfureció con el almirante por la oportunidad desperdiciada. Se puso doblemente furioso cuando volvió a Londres y descubrió que el almirante iba a recibir un reconocimiento por esta victoria de la batalla de las rutas vascas, mientras que el propio Cochrane apenas era mencionado. No ocultó sus sentimientos y la prensa, que ya le adoraba, pregonó a bombo y platillo la versión de Cochrane. El almirante mancillado exigió un tribunal de guerra para limpiar su nombre. Pero ya que un tribunal de guerra simplemente era un grupo de amigos suyos, por supuesto el almirante fue exonerado, incluso ante la clara evidencia de que en realidad estaba mintiendo. Así que aunque la verdad y la prensa estaban de su parte, el nombre de Lord Cochrane estaba ahora manchado en el almirantazgo, y su carrera naval parecía acabada. De nuevo, Napoleón fue informado más tarde de todo esto, y riéndose dijo: tanto los almirantes franceses como los británicos son imbéciles, y gracias a Dios que nadie le hizo caso a Cochrane, o habría perdido toda mi flota. En lugar de ello, Cochrane fue despojado de su mando y se dedicó a la política como civil. Todavía miembro del Parlamento, Cochrane formaba parte de un grupo emergente de radicales liberales en la Cámara de los Comunes, que causaban problemas a los poderes conservadores que dirigían la guerra, poniendo de relieve la corrupción, la desidia y la incompetencia donde podían encontrarlas. En 1810, Cochrane se vio en la posición de defender a su amigo y diputado radical, Sir Francis Burdett, que había ofendido el honor de la Cámara con algunos insultos desmedidos y corría el riesgo de ser encarcelado en la Torre de Londres. Con agentes en camino para detener a su amigo, Cochrane preparó la casa de Burdett con explosivos y parecía sincero sobre su voluntad de volar todo en lugar de dejar que Burdett fuera capturado vivo. Cuando Burdett se dio cuenta que su amigo iba en serio,
calmó la situación y al final fue detenido y arrojado temporalmente a la torre. Convertido en un indeseable y un paria en la sociedad educada, Cochrane se terminó enamorando de una muchacha plebeya de 16 años llamada Kitty, con la que se casó sin más motivo que el amor. Su tío Basil, el más rico de los hermanos Cochrane, desheredó a su sobrino a causa del matrimonio, privando a Thomas de cualquier promesa de una vida cómoda. Y su mala fortuna es lo que va a hacer que el verdadero escándalo de su carrera sea tan creíble, incluso para aquellos a los que les caía bien y querían creer lo mejor de él. Al igual que hablamos de MacGregor y el esquema Pollais como una de las estafas más audaces de la historia económica, ahora vamos a hablar de cómo Lord Thomas Cochrane estuvo implicado en uno de los primeros grandes fraudes financieros, que de hecho es conocido como el gran fraude de la Bolsa de Valores de 1814. En la mañana del 21 de febrero de 1814, un hombre que decía ser el asistente personal del embajador británico en Rusia, desembarcó en Dover con una noticia extraordinaria. El ejército imperial francés había sido derrotado en el este de Francia y el emperador Napoleón había muerto en la batalla. 3 oficiales monárquicos franceses confirmaron este mensaje y lo transmitieron por las carreteras postales hasta Londres, dando la buena noticia de que los Borbones habían recuperado el trono francés. Esta noticia corrió como la pólvora por Londres y cuando llegó a la ciudad, la bolsa de Londres estalló. Todos los valores respaldados por el gobierno se dispararon, ya que los hombres trataban de beneficiarse de la estabilidad financiera que con toda seguridad seguiría esta gran victoria. Pero ahora ya se estarán preguntando, ¿qué estás hablando? Napoleón no murió en el este de Francia a principios de 1814. Y Waterloo no es sino hasta dentro de 16 meses. Y claro, nada de esto era cierto. Por la tarde el gobierno había emitido una severa refutación del rumor y la burbuja estalló tan rápido como se había formado. Las autoridades que dirigían la Bolsa de Londres no tardaron en sospechar que se había producido un fraude premeditado. Y al revisar los registros de los mayores beneficiarios de la breve burbuja, dieron con el nombre de Andrew Cochrane Johnston, el menor de los locos, románticos y codiciosos hermanos Cochrane. Los registros mostraban que Andrew había comprado acciones del gobierno al margen solo una semana antes y luego las había vendido en el cenit de la burbuja, obteniendo un beneficio de más de 1 millón de libras. La investigación posterior lo desentrañó todo y se establecieron conexiones entre Andrew, su corredor de bolsa, y el hombre que dijo ser el asistente del embajador ruso, que resultó ser un mercenario arruinado que se limitaba a interpretar el papel que le habían asignado. Entonces, este pequeño círculo fue conectado con nuestro pana Lord Thomas Cochrane, porque resulta que Thomas había cenado con su tío y su corredor de bolsa, Mr. Booth, en la mañana en que el fraude había comenzado, y estaba entre los que se beneficiaron de la estafa. El falso asistente del embajador afirmó entonces también que Lord Thomas le había dado dinero para emprender su vida. Cochrane afirmó que no tenía conocimiento de nada. No negó el desayuno y no negó que había conocido a este mercenario arruinado, pero dijo, miren, no sabía lo que estaban tramando. Solo gané 1% en el trato y eso fue solo porque tenía una orden de venta automática con el señor Booth. Así que, más que beneficiarme, más bien me perdí todas las ganancias. Pero las pruebas circunstanciales se acumulaban demasiado para que un jurado creyera realmente que las protestas de ignorancia e inocencia de Lord Cochrane eran legítimas. Todo el grupo fue acusado a finales de abril de 1814 y en junio el juicio estaba concluyendo. El desprestigiado tío de Cochrane, Andrew, el hombre claramente al centro de la trama, consiguió escapar a Francia antes de que se dictara el veredicto. Pero Lord Thomas Cochrane, gran héroe naval y parlamentario, no tuvo tanta suerte. Fue condenado a 1 año de prisión y a pagar una multa de 1.000 libras. Su nombre fue retirado de la lista de pensiones de la Marina
y fue expulsado del Parlamento, aunque sus rebeldes y bien pagados partidarios fueron y lo reeligieron en las siguientes elecciones, a pesar de que estaba en la cárcel. Cochrane no quedó totalmente arruinado por todo esto. Más bien todo el asunto no hizo sino aumentar su popularidad en los pequeños pero ruidosos círculos radicales, que ahora lo consideraban un mártir perseguido por los acérrimos enemigos conservadores que todos ellos compartían. Cumplió su condena, pagó su multa y fue liberado poco después de que llegara la verdadera noticia, correcta esta vez, de que Napoleón había sido derrotado en Waterloo. A pesar del escándalo bursátil, Cochrane seguía siendo miembro del Parlamento y pasó los 3 años siguientes como parlamentario radical, despotricando contra todos los gobiernos conservadores de la posguerra, uniéndose al movimiento a favor de la reforma parlamentaria para deshacerse del tipo de distritos corruptos que lo habían elegido en primer lugar, y apoyando el sufragio universal masculino. Pero en 1818 ya no tuvo suerte. Se le había retirado la pensión naval y, a pesar de su constante insistencia, nunca recibió la parte que le correspondía del dinero de los premios de sus éxitos en alta mar. A punto de declararse insolvente, su casa fue embargada por impago de deudas y realmente parecía que no había esperanza de que recuperara su carrera o su fortuna. Hasta que llegó el embajador chileno de Gran Bretaña, José Álvarez, que tenía una oferta de trabajo que quería discutir con Lord Cochrane. Para los patriotas sudamericanos, la desgracia de Lord Cochrane supuso una enorme oportunidad de hacerse con los servicios de un hombre que, si bien estaba en la ruina, era un oficial de marina invariablemente brillante. Álvarez ofreció a Cochrane el mando de la armada que José San Martín estaba construyendo para su invasión a Perú. Y tras extravagantes promesas de los beneficios que se obtendrían, Cochrane aceptó unirse a la flota y dio la espalda a Gran Bretaña en agosto de 1818. Lord Cochrane, su esposa Kitty y sus 2 hijos pequeños embarcaron y zarparon rumbo a Chile. Durante el trayecto, Lord Cochrane, sin absolutamente ningún tipo de complejo patriótico, trató de convencer a sus nuevos jefes de que pasaran por Santa Elena y rescataran a Napoleón del exilio, para luego traerlo a Sudamérica e instalarlo como emperador del continente liberado. Al parecer los chilenos fueron muy educados y le dijeron que, bueno, es que hemos recibido la noticia de que el virrey en Perú ha desembarcado una fuerza de invasión a nuestra tierra, así que vamos a seguir avanzando, ¿sí? ¿Cachai? Y para cuando el barco atracó en Valparaíso en noviembre de 1818, esa fuerza de invasión hacía tiempo que había sido destruida por San Martín en la batalla de Maipú, de la que hablamos la última vez. Y para Cochrane al menos la situación era realmente como se la habían descrito en Londres, que si se ponen a ver, es un acontecimiento raro para un oficial británico reclutado para servir en Sudamérica. El general San Martín y el dictador supremo Higgins se habían hecho ya con una pequeña flota de 7 buques de guerra, algunos de ellos comprados en Inglaterra, otros en Estados Unidos, y algunos otros capturados en alta mar, incluido el que se convirtió en el buque insignia de Cochrane, una fragata de 48 cañones rebautizada como el O'Higgins. Como nuevo vicealmirante, el trabajo de Cochrane consistía en poner a la flota en condiciones de lucha, y con suerte, realizar algunos viajes por la costa para despejar el terreno para la invasión de Perú. El grueso de la flota española, 14 buques de guerra en total, estaba estacionado en el fuertemente fortificado puerto limeño de Callao. Neutralizar esa flota y bloquear Callao era la misión primordial de Cochrane, y en enero de 1819 zarpó en su primer viaje como almirante de la Armada chilena. Dejó la mayoría de los barcos cerca de Callao para que pudieran comenzar un bloqueo naval en Lima, mientras él personalmente realizaba incursiones por toda la costa del Pacífico. Muy versado en el asalto marítimo, desde sus días en las guerras napoleónicas, Cochrane encontró en la costa de Perú un terreno fácil, ya que la mayoría de los nativos nunca habían tenido que enfrentarse más que al ocasional pirata.
Pero la cadena de mando en la Armada chilena era todavía un trabajo en progreso. Y el hombre que Cochrane había dejado a cargo del bloqueo, que era el mismo que había reemplazado como comandante de la Armada chilena, por cierto, afirmó que estaba escaso de suministros e inexplicablemente navegó de regreso a Valparaíso en junio de 1819. Así que volviendo a Valparaíso, reafirmando su autoridad y reagrupando la flota, Cochrane prometió doblegar el Callao a finales de septiembre y navegó de vuelta a la costa. Siempre experto con explosivos, Cochrane esperaba utilizar un nuevo tipo de cohetes ideados por él para bombardear la fortaleza principal del puerto. Pero no funcionaron tan bien en la práctica como en la teoría, y Cochrane se vio obligado a interrumpir el ataque sin haber causado ningún daño serio. Así que, por iniciativa propia, abandonó su intento de capturar Callao y decidió probar suerte más al sur. Aunque la batalla de Maipú había salvado la independencia de Chile, eso no significaba que los realistas hubieran desaparecido definitivamente. Y al sur de Concepción había una nuez particularmente dura de roer que nunca pudieron quebrar. Eran las fortalezas de Valdivia. Irónicamente construidas por el padre de Bernardo, Ambrosio O'Higgins, cuando era capitán general de Chile, la fuertemente fortificada desembocadura del río Valdivia era llamada el Gibraltar de Chile y seguiría siendo para siempre un puerto de entrada para los españoles si decidían volver. Bueno, a Cochrane se le metió en la cabeza de que él quería tomarla. Cochrane combinó todos los trucos que conocía para tomar Valdivia, que estaba defendida por una cadena de 7 fuertes diferentes, además de un castillo en la isla, tripulados en conjunto por 1.600 soldados españoles y 118 cañones. En todas las guerras de independencia chilena, los patriotas nunca habían estado cerca de tomar Valdivia. Pero en diciembre de 1819, Cochrane recibió información de que los fuertes esperaban la llegada de 3 barcos españoles en cualquier momento, por lo que navegó con 3 barcos propios, izó la bandera española y esperó que un piloto saliera de la costa para que lo ayudara a navegar por el traicionero puerto. Este piloto, por supuesto, fue apresado y entonces Cochrane zarpó para gran desconcierto de los soldados españoles que tripulaban los fuertes, que seguían pensando que los navíos eran sus camaradas y que marcharan tan repentinamente era un comportamiento muy extraño. Cochrane navegó de vuelta a Concepción, reunió 250 soldados y regresó a Valdivia a finales de enero de 1820. Pero mientras se preparaba para atacar, su barco, el O'Higgins, chocó accidentalmente contra un arrecife y, aunque fue remendado, quedó averiado y haciendo agua. Así que Cochrane transfirió sus 250 hombres a 2 barcos más pequeños. Y luego, utilizando la información que habían obtenido del piloto capturado, izaron la bandera española y navegaron hacia el puerto con toda la confianza del mundo. Y no fue hasta que estaban prácticamente desembarcando que los soldados en los fuertes se dieron cuenta de que en realidad no eran compatriotas suyos. Ahora, bajo un intenso fuego, la pequeña fuerza chilena se puso a cubierto hasta que cayó la noche. Y entonces lanzaron un ataque que se convirtió en una especie de estampida en cadena contra los fuertes. Atacaron el fuerte más cercano a su posición, tomándolo y enviando a los defensores corriendo hasta el siguiente fuerte de la fila. Pero los chilenos estaban tan cerca de los españoles que pudieron abrirse paso hasta el segundo fuerte. Y así pronto los defensores de los 2 primeros fuertes corrieron todos juntos hasta el tercero y empezó a reinar el caos. Siguieron así toda la noche y por la mañana todo el lado oeste había sido capturado por los chilenos. El castillo principal se vio obligado a rendirse bajo amenaza de bombardeo. Cuando solo quedaba un fuerte, Cochrane ordenó a los Higgins que entrara en el puerto, lo que asustó a los últimos soldados españoles, que no se dieron cuenta de que el barco funcionaba con una tripulación mínima. Estaba averiado, probablemente no tenía suficientes hombres para disparar los cañones y francamente podía hundirse en cualquier momento.
Pero la aparición de los Higgins quebró la moral española y todas las guarniciones restantes huyeron río arriba, hacia la ciudad de Valdivia propiamente. 2 días más tarde, los hombres de Cochrane le siguieron y en lugar de luchar, lo que quedaba de las guarniciones españolas fue evacuado hacia el interior. A costa de solo 7 muertos, Lord Cochrane había tomado el supuestamente inexpugnable Gibraltar de Chile. Con esta victoria, Cochrane era ahora un auténtico héroe de guerra. Y luego de esto, parece que quiso retomar su idea de liberar a Napoleón y traer al general francés para gobernar el continente, y ordenó un barco veloz que rodeara el Cabo de Hornos y se dirigiera a Santa Elena. Pero cuando el barco llegó unos meses más tarde, el emperador exiliado ya estaba en las últimas y moriría menos de un año después. Así que, a pesar del sueño de Cochrane, no habría capítulo final para Napoleón en Sudamérica. Sin embargo, sería una buena historia alternativa, si les interesa ese tipo de cosas. Así que todo esto nos lleva de vuelta a donde quedamos la última vez, en julio de 1820. San Martín ha declarado su independencia respecto a Buenos Aires y estaba finiquitando los preparativos finales para la invasión de Perú. El 21 de agosto de 1820 zarpó la gran flota libertadora, ahora con 8 buques de guerra y 16 transportes de tropas tripulados por 1.600 marineros. La armada de Cochrane transportó a San Martín y a 4.100 hombres hacia el norte, desembarcando primero en la ciudad peruana de Pisco, unos 250 kilómetros al sur de Lima, el 7 de septiembre de 1820. San Martín desembarcó con la esperanza de conseguir más reclutas entre los esclavos liberados de la región, pero los propietarios habían sido avisados de su llegada, por lo que trasladaron a todos tierra adentro, y los patriotas solo pudieron reunir unos 600 nuevos soldados negros. Sin embargo, San Martín permaneció en Pisco durante 6 semanas, enviando unos 3.000 hombres en una gran marcha por el interior para expulsar a las fuerzas españolas locales, reclutar más hombres y converger en Lima. Pero esta espera empezó a molestar a Cochrane. Estaba impaciente y empezó a hacer acusaciones imprudentes de que el general San Martín era en realidad un cobarde que tenía miedo al combate. Y San Martín, comprensiblemente, se hartó de la criticadera impaciente de Cochrane. Tenía un plan. Oye, va a funcionar. Relájate. Pero Cochrane no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Condujo algunos barcos de vuelta a Callao, aparentemente en misión de reconocimiento, pero en realidad Lord Cochrane solo buscaba algo de acción. Al ver el buque insignia español Esmeralda anclado en el puerto, Cochrane decidió apoderarse de él. En la noche del 5 de noviembre, Cochrane y sus hombres organizaron una audaz incursión nocturna y tomaron a la tripulación de la Esmeralda completamente por sorpresa. Los marineros españoles ofrecieron una dura resistencia y el propio Cochrane resultó herido en varias partes. Pero tras menos de 20 minutos de lucha, Cochrane y sus compañeros tomaron el Esmeralda. Las baterías de tierra fueron alertadas de que el barco había sido tomado por el enemigo y comenzaron a disparar sus cañones en la oscuridad, momento en el que todo barco mercante neutral en el puerto prendió rápidamente su luz preestablecida para señalar su neutralidad y navegó lejos de la refriega para evitar el bombardeo. Los hombres de Cochrane simplemente encendieron sus propias luces para que coincidieran con la señal neutral y zarparon con los demás barcos. La captura de la Esmeralda resultó ser un momento decisivo. La flota española se encontraba encerrada en Callao y no podía escapar sin arriesgarse a la aniquilación total. Mientras tanto, todo el resto de la costa del Pacífico, prácticamente hasta el norte de México, estaba ahora dominada por la armada chilena de Cochrane. Y de hecho, fue gracias a estas victorias navales que el puerto de Guayaquil se sublevó en enero de 1821, apenas unos meses después. Esta fue la revuelta que llevó a Bolívar a mandar a Sucre a capturar la ciudad antes de que San Martín pudiera reclamarla para sí. Controlar el mar siempre había sido la clave de la victoria en Perú.
Y aunque Cochrane y San Martín discrepaban a nivel personal y de estrategia, y realmente por todo, él cumplió con su parte del trato y le entregó a San Martín la llave de la victoria. Después de que los patriotas desembarcaran una segunda fuerza liberadora al norte de Lima, comenzó el lento estrangulamiento de la capital, con sus fuerzas ahora tomando el control de las carreteras interiores dentro y fuera de la ciudad, y su armada cortando toda esperanza de reabastecimiento y refuerzos. La población de Lima comenzó a ponerse nerviosa, y luego comenzaron a desesperarse. En febrero de 1821, el antiguo virrey fue derrocado por un general español más liberal, aunque esto no significaba en absoluto un paso a la rendición, sino más bien era para dar una resistencia más dura e idealmente más unida. Mientras la situación dentro de Lima se volvía cada día más desesperada, Lord Cochrane seguía instando a San Martín a atacar, y San Martín seguía negándose. En su lugar, contrabandeó propaganda patriota en Lima, y dejó saber que podría empezar a dejar entrar comida para aliviar su sufrimiento. Oigan, ninguno de ustedes es mi enemigo. Ni siquiera la guarnición española son mis enemigos, y nunca lo serán mientras no se encuentren conmigo en el campo de batalla. San Martín no era un cobarde, pero sí quería tomar Lima sin disparar un tiro, y eso sacaba de quicio a Lord Cochrane. Pero los acontecimientos siguieron conspirando a favor de San Martín. A principios de julio de 1821, el nuevo general al mando de la guarnición española anunció su intención de retirar todas sus fuerzas de Lima y refugiarse en el fortificado Callao, dejando la ciudad abierta al ataque. Aterrorizados de que una horda de negros e indios estuvieran a punto de venir a asesinarlos a todos mientras dormían, los habitantes de Lima rogaron al general San Martín que por favor entrara en la ciudad y los defendiera. Y así, el 9 de julio de 1821, José de San Martín entró en Lima. Pero como había hecho en Chile, San Martín dejó claro que había venido a liberar a los peruanos, no a gobernarlos. 9 días después orquestó la declaración formal de la independencia peruana. Pero la liberación de Lima no significaba la liberación de Perú, y en el interior de la cordillera, las fuerzas españolas se estaban reagrupando para tratar de mantener sus últimas preciadas posesiones en América del Sur. Y la falta de recursos adecuados de San Martín y su pronto debilitada reputación política llegarían a obstaculizar su capacidad para lograr la liberación total de Perú. Su correspondencia ocasional con Simón Bolívar, su compañero de Libertador del Norte, se convirtió en una correspondencia más práctica sobre cómo unir fuerzas para entrar en la etapa final de la independencia hispanoamericana. Así que volveremos con Bolívar para contar esta parte de la historia la próxima vez. Pero antes de irnos por hoy, tenemos que concluir con Lord Cochrane. Así que bien, a lo largo de sus 2 años y medio de servicio en Chile, Cochrane y San Martín habían chocado en múltiples ocasiones. Bueno, solo unos días después de la declaración de independencia peruana, los dos finalmente estallaron el uno contra el otro. Como veremos la próxima vez, el ahora esencialmente apátrida San Martín estaba dispuesto a dejar atrás Chile y centrarse en Perú. Y para ello empezó a plantear su interés en comprar la armada chilena de O'Higgins y volver a ponerla al servicio de los patriotas peruanos. Cochrane se opuso totalmente a la idea y pensó que todo el plan apestaba a perfidia y traición. Tanto más cuando Cochrane empezó a exigir que se saldaran todas las cuentas, suyas y de sus hombres, ahora que la guerra supuestamente había terminado, y San Martín parecía estar haciéndose el loco al respecto. El 4 de agosto de 1821, ambos se enfrascaron en una discusión que superó en intensidad a cualquier otra que hubieran tenido. Cochrane acusó a San Martín de ser un cobarde drogadicto, y San Martín acusó a Cochrane de ser un mercenario irascible. Cochrane se marchó enfadado, subió a su barco, y luego de medir la opinión de sus hombres, los condujo hacia el norte para localizar un barco del tesoro
que había sido enviado por San Martín para ayudar a pagar las operaciones en el norte. Cochrane abordó el barco, se apoderó de él y de su tesoro, y lo repartió entre sus agradecidos marineros. Siguió navegando en busca de otras presas que pudiera capturar y llegó hasta Acapulco en enero de 1822, antes de dar la vuelta y regresar a Chile. Cuando llegó a Valparaíso fue recibido como un héroe, doblemente porque estaba claro que había defendido el honor y la soberanía de Chile frente a las manipulaciones de San Martín. Cochrane advirtió al dictador supremo O'Higgins que no se podía confiar en San Martín. Pero para entonces O'Higgins había empezado a depender de un secretario al que le caía bastante mal Cochrane, por lo que a pesar de su heroico servicio, Lord Cochrane se estaba convirtiendo en persona non grata. Sin embargo, la vida aventurera de Cochrane no había terminado. Este era solo el final de un capítulo. A finales de 1822, fue contactado por agentes de Brasil, de forma muy parecida como había sido contactado una vez por agentes de Chile, pues había estallado una guerra civil entre brasileños patriotas que se negaban a estar subordinados a la dominación portuguesa y habían lanzado una guerra de independencia. Y Cochrane aceptó hacerse cargo de su marina, al igual que se había hecho cargo de la marina chilena. Y así, en enero de 1823, navegó de vuelta por el Cabo de Hornos para no volver jamás. Pero su tiempo en Brasil fue muy parecido al que había pasado antes en todas partes. Tuvo éxito en la guerra, pero las disputas por el honor y recompensas le llevaron a abandonar Brasil a finales de 1825 bajo una tormenta de recriminaciones mutuas. A continuación se alistó en la marina griega que luchaba por la independencia del Imperio Otomano. Y esos son ya 3 guerras de independencia seguidas para él. Cochrane regresó a Gran Bretaña medio rehabilitado, volvió a alistarse en la Marina Real y recuperó su pensión. Y entonces empezó a ascender de nuevo, llegando a ser almirante. A la muerte de su padre, en 1831, se convirtió también en el 10º conde de Dundonald, tras una serie de ascensos que le llevaron hasta lo más alto del almirantazgo. Murió finalmente en 1860 a causa de una operación para curar un cálculo renal. Pero bueno, ahora estamos lejos de nuestra historia y tenemos que volver a Perú. Lo que haremos en el próximo episodio para finalmente llevar a cabo el encuentro cara a cara entre José de San Martín y Simón Bolívar en la liberada Guayaquil en 1822.